A ver, gente, My Chemical Romance de la nada sacó un tema nuevo y obviamente que tengo algo para decir al respecto. Porque que ellos hayan sacado un tema nuevo y que estén arrancando con el tour y todo eso tiene mucho que ver con el contexto en el que estamos. Y si vamos al caso, ellos empezaron con todo este drama allá cuando anunciaron que se reunían otra vez en el 2019. La historia se dio así. En el 2013 se separaron, después de haber publicado Danger Days en el 2010. Para esa misma época, más o menos 2012-2013, publicaron una serie de singles que después agruparon en una especie de álbum recopilatorio que titularon Conventional Weapons. En el 2014 publicaron una última canción nueva que se llama Fake Your Death, donde básicamente nos estaban diciendo que se estaban separando, pero era mentira. Estuvieron inactivos unos años, cada uno haciendo sus cositas individuales, y en octubre del 2019 anunciaron que volvían. Que, by the way, en su momento hice un video al respecto, si lo quieren ir a ver lo voy a dejar por acá. Publicaron las fechas de un tour gigante, hicieron una campaña divina, hicieron un show de reencuentro en Los Ángeles y a la mierda todo porque llegó la pandemia y tuvieron que cancelar absolutamente todo. Pero así llegamos al 2022 y de repente están empezando con su tour otra vez, y para estrenarlo con todo publicaron una canción nueva que se llama The Foundations of Decay, y sobre eso vamos a hablar hoy. Honestamente tengo que confesar que cuando vi la longitud de la canción y vi que duraba 6 minutos y pico, dije, ¿quién mierda saca una canción de más de 3 minutos en el 2022? Pero bueno, estamos hablando de My Chemical Romance, así que se entiende de dónde viene la cosa. Y ojo que no me extrañaría que de repente esos 6 minutos sean una referencia directa a los 6 años que estuvieron separados, porque así funciona esta gente. Gerard Way es el que escribe las canciones, y Gerard Way es por sobre todas las cosas un storyteller. Así que en todas las cosas que hace cuenta historias. Y The Foundations of Decay cuenta la historia de una persona que se para en un momento clave de su vida a mirar hacia atrás y pensar sobre todas las experiencias que vivió y todos los obstáculos que superó que la llevaron a estar donde está ahora. Habla de una persona de una edad avanzada que decide dejar ir todo lo que le pasa y se somete a la gravedad. The Foundations of Decay quiere decir las bases de la decadencia. Y la canción habla de que el futuro que formamos se sostiene sobre lo que se destruyó en nuestro pasado. Habla también de estar presente el día en que las torres cayeron, haciendo referencia al hecho que básicamente dictaminó el curso de la historia de Gerard Way y de todos los integrantes de My Chemical Romance, porque fue en ese momento en que decidieron empezar la banda. Hace referencia a cómo el mundo siguió construyéndose a partir de ese hecho traumático, pero haciendo mención a que nunca volvió a ser el mismo, porque ese mismo hecho desencadenó muchísimas guerras y problemas sociales y políticos en todo el planeta. Se dice que ya no hay nada para hacer porque ya estamos en la carrera y que no nos queda otra que seguir adelante, formando nuevas vidas sobre las viejas que se quedan en el camino. En cuanto a la estética, tanto la tapa del single como el video muestran un conjunto de cucarachas apenas iluminadas que se van agitando a medida que el tempo de la canción sube. Y es sabido que las cucarachas son los únicos seres capaces de sobrevivir cualquier catástrofe. Es un ser que vive entre la podredumbre, pero que siempre termina renaciendo. Un poco haciendo un paralelismo entre la humanidad y las cucarachas. Ahora, ¿por qué está pasando esto en este preciso momento? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo que está haciendo volver a los emos? La respuesta corta es que la moda se maneja en ciclos de 20 años. Es decir, cada 2 décadas se repiten las tendencias. Y queramos creerlo o no, ya pasaron más de 20 años desde la caída de las torres y de la consecuente explosión de la música emo. Así que, evidentemente, se nos está viniendo todo encima de nuevo. No hay duda, eres emo. Esto de la vuelta de las tendencias en general siempre se hace muy evidente en la estética. La ropa que usamos, cómo decoramos los espacios y cómo mostramos y representamos esa época. Punto que está muy relacionado con la evolución de la tecnología, ya que con los distintos medios que aparecen para poder registrar y proyectar la realidad, las cosas se expresan distinto. Sin embargo, y más allá de la tecnología haber avanzado y de que las redes sociales que usamos cambiaran, algo que caracteriza mucho a la comunidad emo post y 2K es el hecho de juntarse y crecer a través de internet, compartiendo códigos y sentidos del humor similares a pesar de las diferencias generacionales o geográficas.
Ya pasaron 20 años desde los 2000 y por lo tanto es esperable que vuelvan reformuladas algunas características de esa época, porque si hay algo que caracteriza a estos ciclos es la nostalgia. Toda generación añora la época en la que nació y creció, por lo que al llegar a una adultez joven, donde pueden decidir por sí mismos qué quieren hacer, cómo quieren vestir, cómo esperan relacionarse y qué ideas quieren seguir, eligen hacerlo con elementos que les resulten familiares. Hoy en día los miembros más grandes de la generación Z están entrando a la adultez joven y están reviviendo todas las cosas que disfrutaban en la época de su niñez, los 2000. Y si hay algo que tienen muy en común los 2000s con los 2020s son las crisis globales y el pánico generalizado. Porque mientras que en los 2000 las crisis sociales y económicas se dieron en gran parte por los atentados y las guerras, en el 2020 no hay que hacer demasiado análisis para saber que el principal problema fue la pandemia. Y si bien las circunstancias específicas en estos ciclos son distintas y varían, porque obviamente no son lo mismo, se pueden establecer ciertos patrones. Pero el principal es que la humanidad es estúpida y que cada 20 años se busca un nuevo conflicto para poder colapsar. Ya parezco yo buscándome dramas constantemente para no aburrirme. Y el emo en sí es un género musical que se caracteriza por la expresión cruda de las emociones. De ahí viene su nombre. Y esto pasa generalmente a través de letras muy sinceras, honestas, como muy transparentes. Este género que, by the way, se formó a mediados de los 80s, o sea, 20 años antes que los 2000, está volviendo porque la sociedad se encuentra otra vez hundida en la mierda y artísticamente se está buscando una manera de poder canalizar todas esas frustraciones. Por cosas como esas tenemos también la vuelta de Avril Lavigne, de Travis Barker, de Paramore y personas de la generación Z como Olivia Rodrigo o Willow que están poniendo de moda este estilo dentro de su segmento. Personalmente creo que la canción relata muy bien lo que está pasando hoy en día. Desde dónde está parado el género musical, de dónde se encuentran los artistas de esas bandas, de cómo creció, evolucionó y cambió el público y de dónde estamos parados todos a nivel social. Y la verdad que tiene mucho sentido que al ser este el escenario en el que nos encontramos y que la reacción artística sea similar a lo que ya vivimos en otros momentos. En fin, hasta acá ha llegado el video de hoy. Acuérdense de que tienen que hacer todas las cosas que hay que hacer cuando ven un video. Y nos veremos la próxima, que espero que sea pronto. Chau.